días, buenas tardes, buenas noches, mis amados hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro precioso amado Cristo Jesús. Pues en este nuevo episodio, el cual, a diferencia del anterior, pues planeo hacerlo lineal, sin cortes, en la medida de lo posible. Espero no cometer errores. Sin embargo, de repente se pueden estar sugestionando qué es lo que ha pasado en estos últimos prácticamente meses que no he grabado. De repente pueden haber dudas, ¿no? Lo digo más que todo por eso. Pues básicamente el tiempo ha sido algo que me ha costado manejar, sobre todo con el tema de la organización. Pensé que iba a ser de hecho mucho más sencillo de lo que estaba imaginando, pero sin embargo conlleva la verdad muchas cosas. Pero bueno, no me quiero enredar en dar explicaciones, ni mucho menos excusas. Solo quiero poder publicar este video con la finalidad de que el mensaje se pueda transmitir. Y en este segundo capítulo, pues voy a estar hablando de algo quizás un poco más corto, un poco más breve, pero de igual manera deseo que sea algo conciso y sobre todo que el Señor les pueda hablar. El título del video, pues, tiene de nombre, aquí lo tengo anotado: Mi plenitud está en mi confianza en Dios. Es algo que creo de verdad en mi vida he podido sentir desde que volví a los caminos del Señor que desde entonces las preocupaciones que he tenido han aumentado en vez de reducirse. Y es porque me di cuenta que han estado todo el tiempo mal, ¿no? O sea, porque cuando uno entra a tener esa comunión con Dios, se da cuenta de varias cosas que has estado haciendo mal. El Espíritu te lo va revelando. Sobre todo si eres un creyente que recién está iniciando y de repente siente que hay cosas en su vida que no han estado bien todo este tiempo. Bueno, eso es una buena señal, de hecho. Sabes que el Espíritu te está guiando por un buen camino. Sin embargo, vas a poder notar que esas cosas que tú estás observando, esos pequeños cambios o esos, de repente, cosas que no deberían ser como tú antes creías que serían, pues entonces es Dios al final el que nos está guiando hacia un propósito mayor. Muchas veces me voy a permitir esta palabra, nos matamos pensando en tantas cosas de nuestra vida, en qué es lo que va a pasar mañana, qué voy a hacer con mi vida. De repente, si aún estás joven, qué voy a estudiar, ¿no? O si es que ya estás trabajando, te preocupas de repente por cuánto dinero vas a ahorrar o cuánto dinero vas a tener que invertir para ciertas cosas. En fin, hay muchos temas más que uno empieza a preocuparse poco a poco. Y eso evita que tú puedas entrar en una plenitud con Dios, ¿no? Y son cosas totalmente normales, no digo que estén mal. Yo también tengo esas luchas. De repente lo mío puede ser algo más con el factor de repente económico en ocasiones, en otras cosas también puede ser el tiempo, que son preocupaciones constantes. Pero de lo que vengo a hablarles hoy día es básicamente de por qué debemos confiar en Dios para entender que todas estas cosas que nos preocupan simplemente son pasajeras o de repente no tienen sentido. O sea, si te pones a pensar, al final todo lo que está aquí en la tierra es lo que se va a quedar aquí y va a pasar. En lo que realmente deberíamos enfocarnos es en lo espiritual. Y eso se halla netamente en la palabra de Dios, ¿no? No estoy hablando del libro de la Biblia como tal, sino de lo que está escrito en ella. Porque muchas veces confundimos en que la Biblia es la máxima autoridad. Pero lo vemos como un libro. Realmente no es el libro, sino en esencia es el contenido. Y obviamente quiero hablarles de un versículo en particular que va a ser nuestro versículo clave. Pero antes, como se hizo en el primer video, pues quiero iniciar este tiempo con una oración. Así que de igual manera, si es que desean acompañarme, pues entonces los animo a poder orar ahí donde estén. Empecemos. Padre bendito, Señor, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Bendito eres tú, Señor,
que nos has venido, Señor, a rescatar, que te hiciste hombre, Padre Santo. Viviste una vida perfecta, una vida justa. A pesar de tu humanidad, Señor, hiciste todo bien, Padre bendito. Y te glorificamos por ello, Padre. Señor, en este tiempo quiero que seas tú hablándome, Señor, a través de tu palabra y poder transmitir también esto a muchas más personas para que puedan seguir conociéndote, para que puedan seguir enamorándose más de ti, Padre bendito. Porque tú nos has ayudado a entender que absolutamente todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificarte a ti y nada para nosotros. Te dejo este tiempo en tus manos, Padre bendito, que seas tú en todo tiempo, haciendo tu voluntad, que sea buena, que es buena, agradable y perfecta. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo bendito, Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a empezar. Quiero hablarles el día de hoy de un libro que es uno de los que me confrontó mucho en su momento. No es que ahora no, simplemente que estoy descubriendo más libros que me están dando duro. Están siendo muy personales, pero eso es bueno, de hecho. En este caso quiero hablarles de Filipenses y concretamente en el capítulo 4, el versículo 6. Iba a hacerlo solo del 6, pero me di cuenta que el 7 es el complemento ideal del 6, así que pues vamos a hacer del 6 y el 7. Bien, así que voy a permitirme leer todo, porque en este caso planeo hacer un exégesis, pero muy breve, no de cada fragmento, sino de manera general, pero de ambos versículos. Así que empiezo. Dice así la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, estos dos versículos, para mí, en lo personal, hablan mucho acerca de la confianza que debemos tener en Dios. Y esta es una confianza a ciegas, la confianza que tú le entregarías a alguien en tu vida y sabes que lo va a guardar hasta el final de sus días e incluso lo va a proteger con su vida. O sea, te hablo de la mayor confianza que tú puedas tener en alguien. Si de repente tienes un mejor amigo, qué sé yo, o incluso tus padres, y a ellos le tienes una confianza muy, pero que muy fuerte, con Dios tienes que tenerla así, pero mucho más. Y quizás no hay algo como poder medir esa confianza, pero es literalmente saber que tú puedes confiar en Cristo Jesús, tanto desde que amanece hasta que anochece, en todo tiempo confiar en Él. Y en todo momento también, porque hay etapas en la vida. Y precisamente este versículo nos habla mucho acerca de no solo un momento en específico, sino de todo. Entonces vamos a empezar poco a poco, empezando por el primer versículo que dice: por nada estéis afanosos. Bueno, quisiera esta parte simplemente de repente sí extraerlo más específicamente, ya que es claro desde ese pequeño fragmento lo que nos quiere hablar, en este caso Pablo, quien fue el que escribió esta carta para los filipenses, para la iglesia de Filipos. Y dice: por nada estéis afanosos. Por nada. O sea, si hablamos de la palabra textualmente o yéndonos más, quizás un poco más profundo, la palabra nada es literalmente nada. O sea, no hay nada de lo que te deberías de preocupar si tienes a Dios. Y quizás nosotros podemos empezar a poner, no excusas, pero sí de repente opiniones diferenciadas, como que: Yaret, pero de repente, no sé, estoy pasando un tema familiar muy fuerte que requiere que yo esté ahí 24/7, o de repente la economía o el trabajo. Por nada estéis afanosos. No hay absolutamente nada que esté fuera de la gracia de Dios, ¿no? Y creo yo que quiero también confrontar este tema. Y digo confrontar porque puede que otros puedan tener opiniones divididas, diversas, pero creo yo sé que Dios es el mismo hoy y siempre, ¿no? Y incluso antes también ha sido siempre el mismo. Hay personas que piensan que el Dios del Nuevo Testamento es más amoroso que el Dios del Antiguo Testamento.
Bueno, mi opinión es todo lo contrario. Yo veo a un Dios más amoroso y sobre todo misericordioso en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Y les voy a decir obviamente por qué. Porque en el Antiguo Testamento hemos visto al pueblo más rebelde en toda su plenitud. Estamos hablando de los primeros libros, incluso en Génesis se puede apreciar ello con las personas que se rebelaron contra Dios, ¿no? No quisieron aceptar su gracia, como por ejemplo en la historia de Noé, que hizo un barco y lamentablemente nadie le hizo caso. Y solo entró él con su familia y obviamente los animales. Entonces desde ahí ya podemos ver a un pueblo que rechaza totalmente a Dios. Y a pesar de todo ello, Dios todavía sigue con una esperanza hacia su pueblo escogido. Luego vemos el caso de Abraham, el caso de José, el caso de Jacob, que pasó a llamarse Israel, el caso de Judith, incluso también tenemos a David, tenemos a Moisés, etc. Vemos a muchas personas a las cuales Dios ha guiado, incluso ha formado en ellos líderes capaces de guiar a muchas personas. Y a pesar de todo ello, a pesar de ser humanos, de que han cometido muchos errores, ellos tenían algo en común, absolutamente todos. Quizás no a primeras etapas, pero sí en su momento, ellos llegaron a tener una confianza en Dios plena, ¿no? Por ejemplo, Moisés guió a su pueblo prácticamente y Dios cumplió su promesa. Desde que les dijo, lo voy a llevar a la tierra prometida, eso fue lo que hizo. Incluso Dios tuvo motivos suficientes para, ¿sabes qué?, dejar al pueblo de Israel, ya sea en esclavitud en Egipto o simplemente dejarlos morir. ¿Pero qué hizo? Tuvo misericordia, tuvo amor y aún así les permitió entrar, quizás no a la generación pecadora, sino a la generación que estaba recién viniendo, ¿no? Y entonces desde ahí ya podemos ver la gracia de Dios. Y cuando guió al pueblo, ¿qué hizo? O sea, no los mantuvo en ningún momento con necesidades, sino que por el contrario suplió todas. Por ejemplo, cuando estaba en las mañanas, lo que hizo fue formar una nube para cubrirlos del sol abrasante. Y por las noches lo mismo, ¿no? Para que no se mueran de frío. Entonces cuando tenían hambre, cuando tenían sed, Dios le proveyó en todo momento todo lo que necesitaba. Dios en ningún momento los dejó solos. Luego vemos más historias como Abraham con su pueblo, como José. Y te podría seguir contando más ejemplos de personajes de la Biblia del Antiguo Testamento, pero creo que entiendes mi punto. En este caso, cuando Dios nos dice a través de su palabra, por nada estéis afanosos, nos está hablando de que no hay nada, absolutamente nada, de que podamos nosotros pensar o decir que Dios no puede hacer esto por mí. No, sería ir en contra de su palabra. De hecho, pensar que no puede hacer Dios algo en nosotros, sobre todo obrar en nuestras vidas de la manera que Él tiene planeado hacer. Solo que a veces nosotros nos desesperamos muy rápido. Quizás ese puede ser un problema. Y voy a seguir con el versículo. Y nos menciona después: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Bien. Hay muchos versículos en la Biblia que nos instan a confiar en Dios. Demasiados, diría yo. Pero ¿por qué escogí este? Se estarán preguntando. No solo porque empieza diciendo por nada estéis afanosos, que esto ya prácticamente nos dice todo. O sea, no te preocupes por nada, que yo voy a hacer todo por ti. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Pero ahora, ¿por qué yo considero que para mí este es el que más habla acerca de una confianza? Porque no estamos diciendo, Señor, solo voy a confiar en ti y se acabó. Todo lo que necesite tú me lo vas a dar. No. Sino que acá complementa diciendo que si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Si tienes preocupaciones, todos tenemos preocupaciones. Entonces somos humanos, estamos expuestos a muchas cosas. Pero de esas preocupaciones no las mostramos de repente ante personas, porque si bien es cierto nos pueden ayudar, no van a lograr hacer más de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Jamás van a reemplazar eso.
Dios tiene prácticamente toda nuestra vida en sus manos. Él ya sabe todo lo que va a pasar con nosotros. No hay nada escondido que Dios no sepa. Entonces, ¿cuál es la diferencia de poner nuestra confianza en Dios que en una persona? Que puedes estar seguro de así vivas o mueras, vas a estar con Él en todo momento y Él contigo va a estar también en todo momento. Pero tú también tienes que demostrarle que confías en Él, y de esa manera es cuando tú se lo transmites a través de la oración, a través del ruego que menciona en este fragmento. Dice que todas tus preocupaciones las presentes a Él en oración y ruego. Y creo yo que la oración es una disciplina que muy pocos practicamos, siendo realistas. No todos lo hacemos diariamente. Yo he fallado algunas veces. No te voy a mentir que aquí soy perfecto, lloro día y noche todos los días. Lamentablemente no. Termino ofuscado con las cosas que tengo que hacer, con mi trabajo. Pero al final todo termina siendo, al menos yo pienso de esa manera, termina siendo excusas de uno mismo para poder decir, ¿sabes qué? No, yo sí confío en Dios, pero lamentablemente no me da tiempo de orar y presentarle mis preocupaciones. Eso no es cierto. Eso, hay que ser realistas, son excusas. Pero Dios, a pesar de ello, nos insta a poder hacerlo. Hijo, tienes preocupaciones, ¿qué te falta? Yo ya sé lo que te falta, pero quiero que me lo digas. Entonces, eso es lo que nos pide Dios. O sea, te pide que no te preocupes por nada, sino que por el contrario, esas preocupaciones se las presentes a Él y Él se va a ocupar de todo. Pero recordemos que siempre dependemos no solo de lo que pidamos, sino de la voluntad de Dios. Y es muy cierto que el Espíritu Santo siempre nos motiva, o mejor dicho, hace posible que nuestras oraciones vayan alineadas a su voluntad. Y cuando esas cosas que pedimos o que necesitamos están alineadas en su voluntad de Dios, ten por seguro que eso se va a cumplir. Que no te quepa la menor duda, en absoluto. Y bueno, pasando al versículo 7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Me voy a detener nuevamente acá. Y es que muchas veces tratamos de encasillar a Dios en un ser simplemente sobrenatural o mágico. Y lo vemos de esa manera porque en nuestra limitada imaginación o nuestra cosmovisión, lo desconocido en ocasiones nos da miedo. Y es por eso que de hecho las personas empiezan a investigar, a tratar de buscar el porqué de las cosas, por el miedo. Entonces, como uno no sabe, por ejemplo, cómo empezó todo, empiezas a investigar, ¿no? O de repente se puede hacer el causante por el cual empiezas a investigar. Sin embargo, cuando dice que la paz de Dios, empezar por empezar por hablar de la paz de Dios, la paz de Dios es algo que va a sobrepasar cualquier pensamiento humano, cualquier pensamiento científico. De repente algo que tú tienes preconcebido acerca de lo que viene a ser Dios no se compara a la paz que Él te puede dar en tu vida. Y pocas veces he escuchado a personas que me han comentado, ¿no?, de manera personal, Yaret, he podido experimentar la paz de Dios en su máxima plenitud. Y siempre les hago la misma pregunta. ¿Y qué hiciste para experimentar ello? La verdad, solo confié en Él, o solo me dediqué a orar en Él y presentarle todas mis cosas. Y cuando estaba de rodillas en la oración frente a Dios y le empezaba a contar todas mis preocupaciones y mis cosas, empezaba a sentir una paz que reconfortaba mi alma, y terminé de orar, y de repente en ocasiones con lágrimas en los ojos, y me di cuenta que ya no tenía nada de qué preocuparme. Sentía que esa oración había hecho efecto de manera ipso facto en el momento. Y me pregunté lo mismo y dije, espera, yo también he experimentado lo mismo. Y me di cuenta que el versículo de acá es, si bien es cierto, es como un manual. La Biblia es como un manual de cómo hacer las cosas, y si las haces siguiendo el pie de la letra esto, créeme que todo lo que dice aquí es verdad. Es más real de lo que uno se puede imaginar.
y de experimentar la paz de Dios puede sonar algo muy, pero que muy cercano, como quien diciendo algo muy santo, pero en realidad es simplemente confiar en Dios. Es presentarle a Él todas tus preocupaciones y sobre todo en esta parte final que dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es que al final estamos hablando de que estas cosas no las está oyendo una persona, sino las está oyendo aquel que dio su vida por nosotros, sino se trata nada más ni nada menos que de Cristo Jesús. Él es quien nos escucha, Él es quien presenta al Padre todas nuestras peticiones y las hace posible, porque sabemos que Él es el único camino y la verdad y la vida, el único hombre que vino aquí en esta tierra, mejor dicho, Dios se hizo hombre, simplemente para poder ponernos en comunión nuevamente con Él. Y esto es algo maravilloso y me surgía la pregunta, de hecho el título en un principio quería ponerlo con todo esto que te acabo de contar, ¿por qué no confiar en Dios? ¿No? Y si quiero complementarlo con un versículo que también en un momento pensé que podría ser también el texto clave, pero ya les comenté por qué elegí Filipenses 4, 6, 7. Pero si hablamos de más cosas que nos preocupan en nuestra vida, podemos irnos al versículo de Mateo 6, del 28 al 34. Estos 5 versículos, si no me equivoco, no, miento, 6, nos habla mucho acerca de nuestras preocupaciones en la tierra, aún siendo esto escrito tiempo atrás. Habla de preocupaciones actuales, aunque no parezca. Esto empieza diciendo, y por el vestido, ¿por qué os afanéis? O ¿por qué os preocupéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echan en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Básicamente, en nuestro día a día tenemos preocupaciones. Pueden ser diversas cosas que de repente ya mencioné anteriormente. Tú sabes al final qué es lo que te preocupa. Yo la verdad no de repente no te conozco, no te he visto, como que sí, pero al final el único que lo sabe eres tú y Dios. Entonces este versículo nos habla acerca de que no nos preocupemos ni siquiera de lo que está aquí en la tierra, ¿no? O sea, qué vamos a comer, qué nos vamos a vestir, qué vamos a beber. Dios se encarga de absolutamente todo. Todo sigue un orden natural que Dios ya tiene establecido. Esa es la confianza que tenemos que tener en aquel que realmente hizo las cosas con un mayor propósito del cual no sabemos. Y es que también acá algo menciona y dice hombres de poca fe. Y si bien es cierto, la confianza que tenemos en Dios va de la mano de la fe que tenemos también en Dios, es prácticamente el camino que debemos seguir, el camino de la fe, ¿no? Y es de hecho por medio de la fe que nosotros tenemos la confianza en Dios, ¿no? Quizás no hablo de saltearnos un paso al otro, hablando de que primero la fe y luego la confianza, no, porque la fe es lo que provoca la confianza en Dios. Si tú crees que Dios vino en este mundo, dio su vida, revivió y ahora va a volver por su pueblo, eso es tener fe y también al mismo tiempo confianza en Dios, es lo que produce la fe. Porque la fe es creer en que todo eso ha pasado, pero confiar en que Dios va a hacer todo lo que ha hecho y dicho, y sobre todo en creer que va a volver,
y que tiene el control de nuestras vidas, entonces ahí es donde recién entra la confianza. Y bueno, la verdad es que hay tantas cosas que yo podría comentarles acerca de la confianza en Dios y espero que haya quedado un poco más claro. Hay algo más que tengo que hacer, quizás un comentario final, y no sé si incluso la analogía que vaya a hacer sea la correcta, pero hay muchos que dicen que la vida cristiana es difícil, ¿no? Puede que lo hayas escuchado en algún momento. Y podemos verlo quizás a la luz de nuestras vidas de esa manera, ¿no? Yaret, sí, la vida cristiana es difícil. Tengo mucho tiempo dividido de repente en casa, en el trabajo, y no puedo agarrar mi Biblia un momento y sabes que leerla, o no puedo orar todo el momento porque tengo tantas cosas que hacer, ¿no? Y créeme que te entiendo. Hay otros que catalogan la vida cristiana como simplemente imposible, lo cual también doy mi opinión de que es correcto, es imposible. Pero luego acá también entra mi opinión, que la vida cristiana de hecho es muy, pero que muy fácil. Y esto va de la mano con lo que dicen de que la vida cristiana es imposible. Y va a parecer de repente distintos extremos, ¿no? Entre imposible y entre muy fácil. Y es que en medio de estas dos hay un denominador común. Y es básicamente en que si tenemos la confianza en Dios, básicamente es que realmente va a ser muy sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que confiamos en Dios, o mejor dicho, si no confiamos en Dios, va a ser imposible. Va a ser imposible tener una vida la cual podamos agradar a Dios. Sin Jesús en nuestros corazones, sin creer en y confiar en Jesús, vamos a tener esa vida imposible. No vamos a poder llegar a Dios con un corazón pecaminoso y sucio. Pero al final es Jesús que nos redime. Y con Jesús, con la guía de Jesús, prácticamente obedeciendo su palabra, confiando en todo lo que hay aquí, se vuelve la vida más sencilla de todas. Y de esta manera creo yo que nosotros podemos confiar en Jesús y nuestra vida va a ser mucho más sencilla. Entonces, Yaret, ¿qué es lo complicado en todo caso? Si la vida cristiana es fácil, porque no todos lo hacen, porque de hecho sí hay una complicación. Y más que complicación, de hecho, es simplemente, creo yo, la mayor excusa que podamos tener nosotros. Y es que el tema no está en que sea difícil. El tema está en cómo nosotros lo dificultamos. Es como, acá entra la analogía que, bueno, no sé si es que sea la correcta, pero la verdad es que no se me ocurrió otra. Si un videojuego está diseñado para ser fácil, va a ser fácil. Hagas lo que hagas, el videojuego ya está diseñado a ser fácil. Pero ¿qué lo puede hacer difícil? Uno mismo. Si es que el juego es literalmente saltar 2 veces y luego cruzar la meta, nosotros saltamos y regresamos o nos caemos. Pero no es porque el juego esté diseñado para ser difícil, sino porque nosotros lo volvemos difícil. Entonces, nosotros hacemos que esta vida cristiana sea todavía mucho más complicada. Prácticamente nos complicamos nosotros mismos. Cuando es tan fácil cumplir la palabra de Dios, simplemente confiando en Él. Y de esa manera poder alcanzar la plenitud de Dios. O como mencionó Filipenses 4:7, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, va a estar con nosotros. Y eso no sé tú, pero para mí es la mayor promesa que siento que Dios realmente tiene con nosotros y que para mí es más que suficiente saber ello. Bueno, ya he prácticamente llegado al final de todo esto. Quiero decirle un mensaje final. Si bien es cierto, este episodio ha tenido muchos errores en las cosas que he dicho, lo cual les pido disculpas, pues quiero trabajar con este formato de manera más seguida, más recurrente, sin hacer cortes, o si de repente los llego a hacer, que no sean cortes seguidos, sino que sea prácticamente sentir que tú estás hablando con alguien, ¿no? O que Dios te está hablando a través de su palabra o de mí.
Al final mi propósito es ese, es llevarte cada día más a la palabra de Dios, a que puedas confiar más en Él, en este caso con este tema, y que pongas en práctica el poder confiar en Dios, ¿no? Yo creo que, como dice Filipenses 4:6, la clave está en que se lo pidas, o mejor dicho, en levantar tus preocupaciones hacia Dios, y Él se va a encargar de todo. Obviamente una oración conlleva mucho en lo que respecta de repente hacerlo de corazón y no simplemente pedir por pedir y decir, ¿sabes qué, Dios? No sé, necesito un carro porque el tráfico es horrible y no. Ok, entendible, pero ¿eso crees que está alineado a la voluntad de Dios? Yo me refiero a cosas que de repente más necesitamos en nuestra vida espiritual, que para mí son de mucho más valor, si te soy sincero. A veces uno no entiende el valor que puede tener nuestra vida espiritual y simplemente nos enfocamos más en la carne, en alimentar más la carne, en hacer que se vea mejor, en pensar qué es lo que van a decir los demás de mí, cuando realmente no nos ponemos a pensar internamente qué es lo que Dios está pensando de mí. Y eso no va a pasar si es que no practicamos o no ponemos en práctica la disciplina de la oración en base a nuestra confianza en Dios. Así que te animo a que puedas tener una vida mucho más íntima con Dios, poder pasar mucho más tiempo, ya sea en su palabra o sino también en oración, y poner en práctica, sobre todo, poder confiar en Él, en que todas sus palabras y sus promesas se van a cumplir en tu vida. Y créeme, cuando te digo que hay muchos versículos acerca de confiar en Dios, hay demasiados. Te puedo presentar algunos para que los puedas ver, como por ejemplo 2 Corintios 3 del 4 al 6, como Nahum 1:7. Tenemos también el Salmos 27:3, tenemos el Salmos 18:2. Y créeme que en Salmos hay tantos versículos y capítulos que te hablan de la confianza en Dios. Y tenemos Proverbios 3 del 5 al 6, Salmos 91 del 1 al 2, etc. Hay demasiados versículos que nos inclinan a poder confiar en Dios. Pero te invito a que tú también los puedas descubrir por tu cuenta. Y si tienes de repente uno que te habla mucho, pues entonces ponlo en práctica. Yo de igual manera te deseo que puedas tener esa vida más íntima con Dios, que puedas seguir perseverando, y yo voy a estar orando desde este lado por ti. No sé quién eres, si quieres de repente que pueda orar por ti por algún motivo de oración, lo puedes poner en los comentarios o directamente escribírmelo en privado. Yo igual de todas maneras pienso interactuar con ustedes, quienes sea que esté viendo este video, porque al final esto no es para un público delimitado, sino es para absolutamente todos. No hay excepción de personas. Jesús no la tuvo, y yo mucho menos. Entonces, básicamente les quiero dejar ese mensaje, mis amados amigos, hermanos en Cristo. Y bueno, ya estamos llegando prácticamente a la parte final de este video. Te quiero dejar una canción recomendada que, como les había comentado, va a ser algo muy común en este canal, en estos videos, este podcast. Y el tema del capítulo de hoy es Barco. Se llama Barco, de Preciosa Sangre y Josías Onoto. Es un tema muy bonito y hay una parte de la canción, de hecho, que menciona: y yo seguiré adorándote aunque no entienda lo que estoy viviendo hoy. Y esta parte nada más me habla y dice: tienes razón, me he sentido identificado con esto. O sea, a veces estoy llevando esta vida cristiana y no sé ni siquiera en qué va a terminar, pero aún así decido confiar. Y si de repente estoy pasando una situación tan complicada y me pongo a pensar por qué Dios está haciendo esto conmigo, no lo entiendo. Y luego, pero aún así voy a confiar en Él. Entonces voy a seguir adorándolo, voy a seguir dándole todo de mí, porque esa es la confianza que tengo, o que quiero tener en Dios. Y sé que confiar en Dios, créeme, que no tiene pierde. Así que, mis hermanos, voy a terminar este tiempo con esta oración para finalizar y, bueno, decirle algunos anuncios breves también. Así que acompáñenme en oración si es que está en tu corazón. Adelante. Padre Santo, Señor, te doy
Gracias por este tiempo maravilloso en el cual me has hablado, me has permitido, Señor, transmitir tu palabra, poder seguir haciendo esta obra, Señor, que has puesto en mi corazón, del cual no planeo, Señor, dar marcha atrás, no planeo rendirme, porque sé que tú eres quien me da las fuerzas, las energías necesarias para poder seguir haciendo esto, sobre todo los recursos. Y es porque mi confianza en ti, Padre, es algo que quiero poner en práctica. Porque yo confío en que esto puede llegar a más personas, en que tu palabra, Señor, puede alcanzar a más personas. Padre Santo, te pido por todos aquellos que ven los videos, aquellos que están detrás de la pantalla, aquellos que tienen una vida espiritual contigo, por aquellos que recién comienzan, que recién te están conociendo, Señor. Padre, que seas tú el centro de sus vidas, que puedan confiar en ti, Señor, de manera plena, que todas sus preocupaciones, que todas sus cargas, Señor, te las dejen a ti en tus manos, sabiendo que tú en tu misericordia, en tu gracia, Señor, en tu plan divino, completarás la obra que iniciaste en nosotros y no pararás hasta perfeccionarla, Padre bendito. Esa es la confianza que queremos tener, Señor, el día de hoy, mañana y siempre. Gracias, Padre Santo, por ese tiempo tan precioso que me has permitido tener y que sé que puede ser de bendición para más personas, Señor. Todo esto te lo doy gracias, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos llegado a la parte final. Anunciarles que posiblemente no quiero hacer promesas nuevamente, porque les había comentado que quería hacer 2 videos por mes. Quizás en enero mi tiempo pueda estar más dispuesto a poder yo enfocarme en esto, y voy a ponerlo mucho en oración. Les pido también sus oraciones para que me puedan ayudar a tener de repente una organización o el tiempo necesario para poder seguir haciendo esto, que al final no se trata nada de mí ni de lo que les pueda yo decir, sino de la palabra de Dios. Es un tiempo para Dios, y espero que este video de verdad haya llegado hasta ustedes, que haya sido de mucha bendición. Y pues de repente es muy probable que el próximo video sea con un invitado o invitada, aún no lo sé, pero el tema sí probablemente se los esté comentando a través de las redes sociales. Así que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Voy a estar orando por ustedes, voy a estar leyendo sus comentarios o por privado. Y con ustedes, bueno, básicamente nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Dios los bendiga. Hasta pronto.